En el nombre de Dios, el todo misericordioso y compasivo, bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Hemos pasado unos días que no hemos estado llegando hacia su intimidad, producto de una serie de cambios y arreglos que estamos haciendo día con día para ir mejorando el espacio Cultura y Conocimiento del Islam. En esta ocasión, para retomar esa labor que habíamos dejado pausada, vamos a hablar sobre Pablo, un personaje que en el mundo cristiano es bastante renombrado y hasta cierto punto le dan más preponderancia que al mismo Jesús, que la paz y la bendición de Dios sean con él. Pero eso lo vamos a ir aclarando conforme desarrollemos el tema. Pero antes, quiero que le damos la bienvenida a Bilal. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación a este programa, Cultura y Conocimiento del Islam. De hecho, ya teníamos casi 2 meses de no dirigirnos a los amigos que siempre están pendientes. Fíjate, a pesar de que han pasado ya 8 semanas desde la última emisión de un programa, siempre se están suscribiendo y siempre están dejándonos sus sugerencias y sobre todo sus inquietudes en relación, en este caso, al mundo islámico y algunos personajes también que de alguna forma impactan al mundo islámico. Así es que muy agradecido y obviamente también agradecido con los amigos que están en sintonía de este programa. Bilal, he estado revisando el comportamiento de los videos y he estado notando que hay videos desde hace 2 años que están volviendo a ser vistos por gente que por primera vez los logran visualizar en la búsqueda que tienen ellos en la red, tanto en YouTube como en Facebook. Hay comentarios que siguen, como siempre, hay comentarios muy positivos, alentadores, claro. Y hay también comentarios que dejan mucho que desear, producto también del mismo desconocimiento que adolecemos en estas regiones. Pero bien, para no hacer muy largo, dado que es un programa muy corto y debemos de abordar muchas temáticas sobre esto, me gustaría que empezáramos hablando, Bilal, ¿qué se sabe con certeza referente a Pablo? Bueno, Pablo es un personaje importantísimo en el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo. De hecho, como ya lo apuntabas al principio del programa, creo que después de la figura de Jesús, Pablo es el personaje más influyente en el cristianismo actual. Ni siquiera los apóstoles elegidos por el mismísimo Jesús, ni siquiera la Santísima Virgen María y otros personajes muy importantes están a la altura de Pablo en cuanto a la influencia que tienen en el panorama teológico cristiano actual. De hecho, se puede afirmar que el 99% de las iglesias cristianas son de teología paulina. ¿Eso qué quiere decir? Que se rigen por aquellos fundamentos doctrinales que se encuentran principalmente en las llamadas cartas paulinas, que de hecho, déjame decirte, y este es un dato interesante que a lo mejor alguna gente no lo sabe de los amigos que nos están viendo, que de las cartas paulinas que se encuentran en el Nuevo Testamento, no todas son escritas por Pablo. Algunas son
cartas llamadas pseudoepigráficas, es decir, firmadas a nombre de, pero escritas por una persona distinta. Y un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, la carta a los hebreos. Esa es una carta que todos los investigadores de Pablo y del cristianismo están en total acuerdo que no es una carta escrita por Pablo. ¿Y cómo han llegado a esas conclusiones? Pues por medio del estudio del lenguaje, ¿no? Y de las características de cómo escribía Pablo, y la comparación, y los estudios filológicos, los estudios filosóficos, los estudios caligráficos, los estudios lingüísticos, determinan que solo la mitad de las cartas contenidas en el Nuevo Testamento pertenecen en realidad a Pablo de Tarso. Bien, ¿qué otras cosas se saben con certeza de Pablo? Ya respondiendo directamente a la pregunta, se sabe que fue fariseo, porque eso él mismo lo confiesa. Se sabe que persiguió a los primeros seguidores de Jesús, porque también él mismo confiesa haber perseguido a los primeros seguidores de Jesús. Se sabe también con certeza que Pablo fue un personaje polémico y controversial en el mundo del cristianismo primitivo. Fíjate qué cosa más curiosa, porque hoy es un personaje totalmente influyente, pero que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro escrito según la tradición por Lucas, el autor del tercer evangelio, ahí está detallado todos estos rasgos conflictivos de Pablo, que es una cosa que rara vez se suele tocar, por ejemplo, en los púlpitos de las iglesias o en las clases que se suelen dar sobre introducción a la religión cristiana. Claro que hay autores muy respetables, académicos, que aunque son defensores de la misión apostólica de Pablo, no pueden evitar el hecho de hablar de estas cosas que son controversiales alrededor de la vida de Pablo. Fíjate que aquí tengo 3 investigaciones hechas sobre la vida de Pablo. Hay una muy importante que se llama Pablo, apóstol del corazón liberado, que es una traducción de un trabajo originalmente escrito en inglés de Frederick Bruce. Es una investigación de más de 600 páginas. Frederick Bruce es uno de los defensores acérrimos de la misión de Pablo. Sin embargo, es un académico, profesor del Nuevo Testamento, etc. Luego tenemos otra investigación de Robert Banks también, y del profesor Panayiotis, que también hablan sobre la misión de Pablo. Los 3 cristianos y los 3 defensores de la misión. Sin embargo, Gafar, déjame decirte que ellos mismos han dicho las cosas que nosotros estamos aquí afirmando, que una de las características de la misión de Pablo era su polémica. De hecho, ¿sabías vos que, por ejemplo, algunos de los apóstoles y de los primeros seguidores de Jesús no confiaban en él? Y eso puedes leerlo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26. ¿Cómo se dice claramente? Que había personajes influyentes de Jerusalén que le tenían desconfianza a Pablo. No confiaban, dice el texto, en que fuera apóstol. Esta es cosa muy curiosa. De hecho, esa es otra cosa en la que hay certeza, de que el título de apóstol es un título que no se lo da ni la iglesia de Jerusalén, que es la primera de las grandes iglesias, ¿no? La iglesia madre, ¿verdad? Ni se lo confiere tampoco ninguno de los apóstoles históricos, sino que ese es un título que él adopta, que él mismo se da. En los Hechos de los Apóstoles hay un solo versículo en donde se le nombra a Pablo con el nombre de apóstol, pero junto con Bernabé, y ninguno de los dos fueron apóstoles elegidos por Jesús. Entonces es otra cosa en la que hay certeza, que no fue apóstol elegido por Jesús. Claro, aquí pueden haber interpretaciones distintas y algunos pueden decir de que en el camino a Damasco y que en la aparición que tuvo de Jesús, pues eso es una evidencia, ¿no? de que Pablo fue
llamado la misión apostólica, pero eso está en la discusión. Nosotros estamos hablando de lo que dicen los textos. Problemas con otros apóstoles. Hay una discusión que la relata el mismo Pablo, ¿no? en los Corintios, en donde tiene un agarrón terrible con Pedro. Incluso le llama hipócrita. Es cosa más tremenda. Problemas con Bernabé. Problemas con Juan Marcos. Problemas con los enviados de Santiago, hermano de Jesús. Incluso en las cartas a los Gálatas y en algunas partes también de otras cartas que hay de Pablo a estos delegados de la iglesia de Jerusalén. Pablo, irónicamente, ¿no?, le llama superapóstoles o le llama falsos hermanos, porque estos delegados iban a verificar que realmente Pablo estuviera cumpliendo con el mensaje, y se llevaron ciertas sorpresas, y seguramente hubo fricciones, de tal forma que Pablo le llama, ¿no?, mentirosos, superapóstoles, dice falsos hermanos, etc. Fíjate qué cosa más tremenda. Para terminar, hay una cosa bien curiosa en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 21, versículos del 21 al 26, en donde Pablo es sometido a una sutil humillación, fíjate, por parte de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y esto, aunque los defensores de Pablo traten de matizarlo, lo someten, según la narración de los Hechos de los Apóstoles, a un ritual. ¿Y sabes para qué lo someten a ese ritual? Para aplacar las críticas de otros de los personajes influyentes de la iglesia de Jerusalén, que no solamente tenían dudas de Pablo, sino que no confiaban en su misión, porque la acusación era que Pablo estaba llamando a los judíos a que abandonaran la ley. Entonces, en vista de todas esas críticas y en vista de todas las dudas que se habían generado alrededor de Pablo, Santiago, el líder de esta primera, digamos, comunidad de seguidores de Jesús, lo somete a ese ritual en el que, bueno, como lo han dicho algunos investigadores, incluso estos que son defensores de Pablo, es una sutil humillación, porque lo obligan a que se someta para aplacar las críticas de estos seguidores o pertenecientes, digamos, a la iglesia madre de Jerusalén. Es bien complicado en el sentido de que, como decíamos al principio, en nuestra región hay mucho desconocimiento en cuanto a la práctica y el desarrollo que tuvo todo el desenlace de Pablo, más sin embargo en nuestra región se convierte como en un ícono digno hasta de imitar. Pero bien, esto trae a la cuenta también que vayámonos a la otra orilla, a la otra cara de la moneda, porque estamos viendo solo una arista, no vemos la otra. Claro. Ahora, ¿qué percepción tienen los musulmanes sobre Pablo? Pero para esto me gustaría, Bilal, no sé si tendrías algo antes de que yo continúe. Sí, antes de que continúes, una cosa, ya que has hablado de que bueno, las cosas siempre tienen que verse desde dos ángulos diferentes. Claro. Hay que darle crédito a Pablo de varias cosas, porque no todo lo que Pablo hizo, digamos, podemos catalogarlo nosotros de malo, malicioso, de malo. Pablo fue un hombre muy inteligente, un hombre que supo aprovechar a la perfección la tecnología de su tiempo, porque las redes sociales, ¿sabes cuáles eran las redes sociales más importantes en aquel tiempo? Las cartas. Exacto, los contactos. Pablo era un hombre estudiado, era un hombre que conocía lenguas. Eso le permitió también a él desenvolverse en lugares en donde la lengua que se hablaba era el griego. Sí. Fíjate, aparte de eso, Pablo también supo aprovechar muy bien una ventaja que tenía por sobre los demás, que Pablo era ciudadano romano. Y eso le permitía a él poder desplazarse libremente en todos aquellos lugares que estaban bajo el dominio de Roma.
Y eso le permitió a Pablo poder llevar, digamos, la interpretación que él tenía de Jesús a varios lugares. Entonces hay que también destacar algunas cosas importantes que hizo Pablo, un excelente gestor, un excelente propagador de ideas, y que bueno, hay que decirlo con claridad, y esto, aunque moleste también a algunos de los hermanos que nos están viendo, Pablo triunfó. Correcto. Triunfó. Sí. Sobre cualquier otra interpretación del cristianismo, la que predominó al final fue la escuela paulina. Como divulgador del cristianismo, Digamos que como divulgador de su propia interpretación de Jesús, excelente, sí, un gran divulgador. Bueno, antes de que hicieras toda esta aclaración, habíamos planteado una pregunta, el hecho de la percepción que tienen los musulmanes sobre Pablo, pero como te interrumpí anteriormente, quiero que veamos 2 videos y sobre esto tú puedas vertir alguna opinión, estar de acuerdo o en desacuerdo, no sé, sobre lo que se muestra. Veamos estos videos. Lo peor que podría pasar al profeta Jesús es que un fariseo que está 100% en contra de Jesús hubiera tomado el mandato y había rechazado a todas las enseñanzas de Jesús. Y les recomiendo un artículo sobre lo que hizo Pablo, que se titula ¿Cómo Pablo alteró las enseñanzas de Jesús? Pablo versus el Injil, el Evangelio dado a Jesús. Jesús dijo en Mateo 5:17, no he venido a cambiar la ley. E incluso hace hincapié y dice, quien enseñe la ley y la Torá será tomado como grande en el reino de los cielos, pero quien no enseñe la ley será tomado como pequeño en el reino de los cielos. Pero en Romanos, en capítulo 3, del versículo 28, dice Pablo que el hombre es juzgado por fe sin las obras de la ley. O sea, él seguramente va a ser... Bueno, luego de haber visto estos 2 videos, Pilar, ¿qué opinión te merece lo que expresa tanto Chay Comi como el otro hermano? Bueno, son 2 videos que nos sirven en este análisis porque precisamente expresan de alguna forma la percepción que se tiene en la actualidad sobre Pablo, que es una percepción negativa, que es una percepción que se basa en que Pablo distorsionó el mensaje original de Jesús y que por ende se podría calificar, según estos análisis, se podría decir de que Pablo es el fundador de lo que actualmente conocemos como el cristianismo. Cosa que yo te voy a decir algo. En los últimos 50 años han surgido nuevos enfoques en cuanto a la investigación sobre la vida de Pablo. Hay uno llamado precisamente Nuevo Enfoque sobre la vida de Pablo de Tarso, que dice que en realidad Pablo no quiso de ninguna manera fundar ninguna religión nueva, sino que lo que pretendía Pablo era introducir en el judaísmo reformas. En los últimos años ha surgido otra tendencia denominada Nuevo Enfoque Radical sobre la vida de Pablo de Tarso. ¿Y qué es lo que dice este Nuevo Enfoque Radical? Este Nuevo Enfoque Radical dice que en realidad Pablo ni pretendió fundar nada y ni pretendió introducir ningún tipo de reformas en el judaísmo, sino que su pretensión era introducir a los gentiles a Israel, es decir, abrirle las puertas. Bueno, cosa que en realidad hizo, porque la verdad es que con su predicación a estas personas de origen pagano, ¿no? Que no conocían el mensaje o la interpretación que Pablo llevó de Jesús, pues lo que logró Pablo fue realmente que una gran cantidad de gentiles ingresaran, digamos, al mundo o que se sumaran a las filas de los seguidores de Jesús. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, siguiendo con el tema de la percepción que tienen los musulmanes sobre Pablo, como decíamos, estos pequeños fragmentos de videos resumen qué es lo que piensan la mayoría de los musulmanes sobre el apóstol Pablo, que de hecho lo catalogan como el distorsionador del mensaje de Jesús.
Ahora, Vilar, ya teniendo claro este panorama, vámonos a una parte bien importante, que es la que en el caso del Islam siempre estamos basándonos en las discusiones y en la investigación. Textos. ¿Qué dicen los textos islámicos sobre Pablo? Bueno, en realidad los textos islámicos por excelencia son el Corán, obviamente la fuente principal, los hadices, luego hay toda una serie de libros, toda una literatura hecha por sabios, por personas conocedoras de las fuentes islámicas. En cuanto al Corán y los hadices, bueno, el Corán no dice nada sobre el apóstol Pablo con nombre y apellido. Sin embargo, te voy a decir algo. La sura 36, que es la sura Yasin, aleyas desde la 13 a la 32, hablan sobre algo importante, hablan sobre unos mensajeros que fueron enviados a unas ciudades. Hay un comentario suní, que es un comentario, digamos, relativamente antiguo, que es el comentario de Al-Qurtubi, un sabio hispanoárabe, de la época de Al-Ándalus, que yo no sé qué peso tendrá en realidad en el mundo suní actual, desconozco. Sin embargo, en el comentario que él hace del Corán sobre estos capítulos que hemos mencionado, él dice que Jesús envió a 3 mensajeros a la ciudad de Antioquía, que es la ciudad en donde fueron llamados por primera vez cristianos algunos seguidores de Jesús. Y él dice que uno de los que fue enviado por Jesús a esta ciudad fue Bulus. Bulus no es más que la arabización de Pablo. Ahora, en la escuela Shia, que es la que nos corresponde, la traducción coránica más reciente que hay en español, que es la de González Bornes, Raúl González Bornes, sobre estos mismos versículos, dice él, fíjate bien en la nota al pie, que la mayoría de los exégetas de la Shia está de acuerdo en que Jesús envió a 3 mensajeros a esa ciudad. Y dentro de esos 3 estaba Bulus, es decir, Pablo. Entonces ahí se abre un interrogante. Sí. Quiere decir de que entonces no todos los musulmanes, bueno, a menos que se trate de otro Pablo, que ahí ya sería una cuestión un poco más complicada, sí, porque habría que ver qué Pablo es ese, ¿no? Correcto. Si se tratara de un Pablo distinto. Pero si se trata del Pablo histórico del que estamos hablando, ¿esto qué quiere decir, Gafar? Quiere decir de que no todos los musulmanes tienen una percepción estrictamente negativa de Pablo, sino que puede darse la posibilidad, como decía un investigador del cristianismo primitivo, Antonio Piñero, que probablemente los que sí tenían la intención de haber fundado algo nuevo fueron los seguidores de Pablo, y no necesariamente Pablo. Entonces podría ser de que por ahí vaya esta cuestión, pero sí te digo, es curioso leer en textos que han sido hechos por musulmanes, en este caso comentarios, que Pablo era uno de los enviados por Jesús a esa ciudad, es decir, gozaba de la confianza de Jesús. Por lo tanto, ahí se caería a pedazos, si eso fuera cierto, se caería a pedazos todo ese discurso que se ha construido en el mundo islámico alrededor de Pablo. Es un tema interesante que hay que investigar. Esto está abierto a la investigación, esto está abierto a la comprobación. Ahora, en los hadices yo solo, en una muy breve indagación, pude encontrar en un libro en inglés que hay un hadiz que según este libro se puede encontrar en el Bihar al-Anwar, que es una de las colecciones más importantes de hadices, en las que también hablaría que uno de los seguidores de Jesús, seguidor de confianza, habría sido Pablo. Fíjate. Entonces, bueno, habría que darle más investigación a este tema, pero por lo menos ya hay un indicio. Ya hay un indicio y hay un elemento nuevo, que por lo general no se suele tocar también en el mundo islámico. Esto quizás o por falta de investigación
o por prejuicios, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos abiertos a estas cosas y la investigación es la que nos lleva, ¿no?, a plantearnos esta Esto clase que de tú temas. dices, por falta de investigación, me trae a cuenta el hecho de que muchos países del mundo islámico, ante el desconocimiento de tantos textos e investigaciones del cristianismo, fácilmente pueden atacar o contradecir cosas, producto mismo que no tienen el acceso a ese tipo de información, o bibliografía en todo caso, que estarían cayendo en la trampa de estar refiriéndose en la temática como algo nocivo y negativo. Ahora, ¿qué podríamos hacer en este caso para poder ayudar a los hermanos, en este caso de los países donde es únicamente el Islam el que predomina, y poder facilitarles el hecho de que también hay una cara diferente que no ha sido investigada? No es porque no quieran, porque a veces no están en el acceso de los documentos. Sí, en algunos casos, bueno, habría que ponerse también en los zapatos de algunas personas que, bueno, hay países en los que, digo yo, que el acceso a estas investigaciones es casi imposible. Sí, por ejemplo, Arabia Saudita, por ponerte un ejemplo, en donde imagino yo que hay todo un comité de censura sobre libros que entran, que salen, etcétera. Correcto. Sobre el mismo internet, debe de ser muy complicado para las personas de ahí tener acceso, digamos, a esta literatura. Hay otros países en donde hay un poco más de libertad, en donde, digamos que haciendo una búsqueda podrían ellos llegar al conocimiento de estos textos. Pues a esos hermanos habría que motivarlos, ¿no?, para que ellos investiguen, sean intelectualmente independientes. Claro. Ahora, lo que nos interesa más a nosotros son los hermanos de habla hispana, Claro. de nuestras regiones, Que habiendo el acceso tampoco investigan. que habiendo el acceso, estando los libros, no tienen esa inclinación al estudio. Eso es algo grave, que tiene que ser solucionado. Yo haría un llamado a los líderes, a los dirigentes de las mezquitas, de los centros islámicos, a empezar a hacer campañas de motivación sobre la investigación de estos temas, a armar, por decirlo de alguna manera, bibliotecas competentes en las mezquitas, en los centros islámicos. ¿A qué me refiero con bibliotecas competentes? En una biblioteca de un centro islámico no necesariamente solo deben haber textos islámicos. Una biblioteca de un centro islámico que se digne de ser competitiva tiene que tener también libros que hablen sobre otros temas, investigaciones sobre otras cosas que directa o indirectamente tienen relación o impactan al mundo islámico. Correcto. Entonces también los líderes tienen una misión, tienen una responsabilidad. Entonces, hermano Abdul Ghaffari y hermanos que nos ven, el llamado es que seamos intelectualmente independientes, que como se dice por ahí, bueno, aquí en El Salvador tenemos un dicho popular, que yo no sé si es compartido en algunos otros países, pero dice que no hay que dejarse dar a tol con el dedo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay que creer ciegamente todo lo que se nos dice. Correcto. Hay que pasarlo por el filtro de la razón. Correcto. Y especialmente por la investigación. Bueno, ya para ir finalizando, Bilal, agradecerte infinitamente el haber despejado estas dudas que tenemos. Yo sé que hay más, el tiempo no es corto en el desarrollo de este programa, pero sí yo creo que podrían haber sugerencias, inquietudes que hayan nacido de este programa, que los hermanos y amigos puedan hacernos llegar las preguntas, sus comentarios y dudas para poder nosotros despejarles en su momento. Unas últimas palabras, Pilar. Un saludo para todos los hermanos y las personas que nos acompañan en este programa. Agradecido nuevamente de poder estar aquí después de 2 meses de ausencia. Creo que en unas condiciones un poco mejores, porque ya los ruidos que teníamos en la musala, o donde estaba ubicada la musala anteriormente, prácticamente se han aminorado mucho, ¿no? Porque de hecho, una cosa que tal vez no le comentamos a los amigos es que nos hemos trasladado. Correcto. A otra parte de la capital que es más calmada, ¿no?
de hecho ya no estamos a orilla de calle. Correcto. Y eso también genera que estos programas tengan quizás una mejor calidad en cuanto al audio, por ejemplo, a la iluminación, y que no haya esas interferencias tan molestas, ¿no? del ruido ambiental que se generaba en aquel lugar. Así es que un saludo y espero que nos puedan seguir en los próximos programas. Bueno, como decía Bilal, a raíz de que hemos cambiado de domicilio, tenemos otras condiciones. Siempre vamos a escuchar en el fondo alguien que grita, pero eso es normal y creo que es aceptable. Pero sí, aquí estruendo que teníamos, eso ya se superó definitivamente. Bueno, no me resta más que invitarles siempre a sintonizar cultura y conocimiento del Islam. A los amigos y hermanos que ya nos siguen, gracias por ser fieles a este programa, y a los nuevos que van sumándose, bienvenidos. No les quepa la menor duda que seguimos con todo el entusiasmo y la energía para producir temáticas que sean de interés y que salgan del contenido común que usualmente vemos en las redes. Como les dije al principio, que la paz y la bendición de Dios sean con ustedes. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho, hasta la próxima.